Bienvenidos, bienvenida Nora, es realmente un gran honor tenerte como una de las invitadas. Fueron todos los invitados de lujo, pero pensá que empezamos con el doctor Baroto como primer invitado y terminamos con Nora Bar como la última invitada, así que yo como moderador estoy en éxtasis por lo que se ha conseguido con este ciclo. Bienvenidos a todos los oyentes, algunos que han estado durante todo el proceso. Nora Bar, para los que estamos en el mundo científico, es una celebridad, digamos, no haría falta explicar nada, pero justamente este ciclo lo que busca es que los que son de otro palo profesional entiendan un poquito el tema de la vocación de la profesión del invitado de cada semana. Y Nora, te digo, es la vocación de periodista, pero es tu vocación de periodista, o sea, no es una necesidad de ser abarcativo y explicar todo lo que es el periodismo, aunque algo de eso veremos, pero tu vivencia y tu visión de la vida desde esa profesión, ¿no? Entonces, bueno, Nora se dedica al periodismo científico desde hace 4 décadas. Desde 1995 fue editor y columnista de Ciencia y Salud de La Nación. Actualmente escribe en el Destape Web, es columnista del programa Pasaron Cosas y conduce el Arcón Ciencia, Salud y Tecnología. Entre numerosas distinciones recibió el primer premio a la trayectoria otorgado por la UBA, el primer premio otorgado a la excelencia en periodismo científico otorgado por el Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas y el Conex de Platino en Comunicación de la Ciencia. Es autora de varios libros, entre ellos 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar y Rebelión en el Laboratorio, Vidas de Mujeres Científicas. Es expresidenta de la Red Argentina de Periodismo Científico y miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Así que, bueno, Nora, bienvenida, un gran gusto tenerte con nosotros y sé que no te sobra el tiempo, así que desde ya te agradezco muchísimo. Yo voy a empezar leyendo 2 frases que son 2 visiones aparentemente contradictorias del periodismo y ver si vos tenés algún comentario sobre estas frases. Así que primero las leo. La primera es del periodista, entre otras actividades, de Ghana, Anas Aremayau Anas, que dice: el periodismo se trata de resultados, se trata de afectar a su comunidad o su sociedad de la manera más progresiva. Fin de la primera cita. Y la segunda es de un periodista y también un académico español, Miguel Ángel Bastenier, que dice: no somos historiadores, aunque manejamos materiales que serán un día de utilidad a los historiadores. Y otro tanto cabe decir de sociólogos, novelistas o políticos, si bien algo puede haber de todos ellos en el ADN de la profesión. Pero sobre todo, lo que no somos es pastores de almas, pedagogos, constructores de la nación, ni benefactores del bien común, aunque, de nuevo, alguien pueda creer que esas bienaventuranzas pueden hacer las suyas en un momento determinado. Entonces, bueno, si esto te inspira algún comentario o no, si querés decir cuál es tu visión, si vos te considerás con una vocación de periodista, y si es así, si te acordás cuándo te diste cuenta, o cómo nació. Bueno, Livio, te agradezco muchísimo. Primero que nada, quería decir que les agradezco muchísimo la invitación, es un honor, por supuesto, bueno, que les interese un poco la historia personal, así que me siento más que honrada. Imagínense cuál será la vocación de una persona que este año, cuando me dijeron que tenía, por así decirlo, fecha de vencimiento en el lugar donde había trabajado 4 décadas, me rebelé y dije, no, ¿cómo de dejar de trabajar? Porque era por mi edad que me dijeron, bueno,
hasta acá llegaste, nos encanta lo que haces, es maravilloso, etcétera, pero tenés que jubilarte. Y yo dije, mira, primero la palabra jubilación me produce un rechazo enorme. En segundo lugar, me siento muy bien, me siento más productiva que nunca y quiero seguir trabajando. Y quiero seguir trabajando porque esto más que un trabajo es realmente una pasión, un placer, algo que nos mueve, yo creo que no solo a mí, sino a la mayoría de los que nos dedicamos al periodismo, a levantarnos cada mañana en busca de una historia. Así que, por supuesto que considero que es una vocación fuertísima. Ya por ahí después charlamos sobre cómo me di cuenta, pero quisiera hacer algún comentario sobre estas dos frases que vos leíste. Uno, que el periodismo se trata de resultados. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo, porque justamente el tipo de periodismo que hacemos los periodistas que nos dedicamos a las noticias de ciencia, para mí no debería tratarse solamente de resultados. La noticia científica requiere un tratamiento especial, por eso nosotros desde la Red Argentina de Periodismo Científico bregamos por la especialización, tratamos de promover la especialización en los integrantes de nuestra red, pero además aprovechamos cada espacio que tenemos, ya sea en las redes sociales, o cuando hablamos con autoridades, o cuando hablamos con medios, por tratar de convencer de la necesidad de que las noticias científicas sean tratadas por especialistas en noticias científicas, del mismo modo en que a nadie se le ocurriría pedirle a un periodista de política que se ocupe de los partidos de la selección, o de los partidos de básquet, o de las olimpiadas, y a nadie se le ocurriría pedirnos a nosotros, por ejemplo, que somos periodistas de ciencia, que nos ocupemos de las crisis económicas. Cada área de la realidad requiere, en una redacción, en un programa de televisión, de radio, en un medio digital, que las noticias de esa área de la realidad sean tratadas por especialistas en esos temas. ¿Sí? Lo que queremos es que sean tratadas adecuadamente. Y en el caso de las noticias científicas, no se trata solamente de reportar resultados. Digamos, es muy, muy habitual ver que los cables o las agencias de noticias estén encabezados por un equipo de la universidad tal y tal, descubrió, y sigue a continuación una afirmación que en realidad no dice mucho sobre lo que descubrieron. Y teniendo en cuenta todas las características que tiene un avance científico, un hecho científico, un experimento, una investigación, decir el resultado es decir muy poco, es decir apenas la punta del iceberg, porque tenemos que contar cómo se llegó a ese resultado, por qué debería ser válido, tenemos que preguntarle a personas independientes qué opinan de este resultado. Sabemos que hay conflictos de interés que pueden incidir en los resultados de un experimento y en cómo se comunican esos experimentos. Y todos estos factores, que parecen tal vez a veces detalles, pueden hacer una diferencia entre, como lo vimos en la pandemia, ¿no?, entre la vida y la muerte de una persona, cuando se ocultan todos estos elementos que tienen que ver con ese resultado. Así que no podría estar más en desacuerdo con que el periodismo se trata de resultados. Yo diría que el periodismo, por lo menos el científico, se trata de todo lo otro para llegar al resultado. Y el resultado sí, por supuesto, tal vez estará en el título
y contribuirá a despertar el apetito de nuestro público por enterarse de qué se trata, pero el meollo de la cuestión, digamos, el núcleo de nuestra tarea como periodistas es precisamente todo lo que viene antes o después del resultado, porque hay muchos hechos científicos que deben dar lugar a reflexiones, ya sea desde el punto de vista de la ética, de la bioética, cuestiones económicas, sociales, de costo-beneficio. Así que el resultado es solamente una partecita y no es la parte principal. Todo lo que viene antes y lo que puede sobrevivir luego a partir de ese resultado es lo más importante y lo que más nos interesa como periodistas científicos. Por otro lado, por supuesto, cada uno enfoca su tarea y le da un cierto tinte. Para mí, el periodismo científico es también una manera de contar historias. Y entonces, además de los resultados, me interesa la historia que rodea ese resultado, la historia desde el punto de vista humana, la historia de lo que representa ese resultado con respecto a lo que ocurrió antes, la historia como culminación de un proceso de ideas que se van encadenando y llevan a ese resultado. Así que, como digo, en eso estoy totalmente en desacuerdo. Con respecto a de que no somos historiadores, aunque manejemos materiales que serán un día de utilidad a los historiadores, sí, en principio el periodista en sí mismo que trata temas de actualidad, por supuesto que no emplea las mismas herramientas e instrumentos que los historiadores y trabaja con un boceto de lo que alguna vez va a ser historia, con las imprecisiones, los errores, las incertidumbres del momento y de trabajar con un material en caliente, con un material todavía que no se consolidó, ¿no es cierto? Pero, por supuesto que hay, como en todas las ramas del periodismo, así como se puede hacer historia económica, también hay periodistas que se dedican a investigar en la historia de la ciencia y entonces pueden hacer una tarea maravillosa justamente buscando las raíces de ciertos descubrimientos o de ciertos conocimientos o de grandes personalidades de la ciencia. Y de hecho nosotros cuando tratamos algunas noticias, muchas veces tenemos que cultivar una arista histórica, ¿no? Por ejemplo, ahora se acerca en la primera semana de octubre el premio Nobel, los premios Nobel, ¿no? Los premios Nobel que se dan a fisiología o medicina, física, química, y seguramente que una parte de esa noticia va a tener una parte de historia, porque siempre cuando se otorga el premio Nobel, se otorga a la culminación de, como suele decirse, ¿no? Que los que ven más lejos están parados sobre los hombros de gigantes. Y bueno, uno tiene que hacer un poco esa historia, o porque el descubrimiento se hizo a lo mejor hace décadas y recién ahora se reconoce o se prueba y por eso se le otorga el premio Nobel, o porque es la culminación de una historia en la cual distintos investigadores o equipos de investigadores fueron agregando y, digamos, subiendo por esa escalerita hasta llegar al descubrimiento que se premia. Así que no somos historiadores, por supuesto, somos apenas periodistas, pero sí es cierto que dentro de la cobertura de noticias científicas muchas veces tenemos que tratar de recuperar o de investigar un poquitito hacia atrás para que se entienda
las noticias sobre las que reportamos, ¿no? Y esa es una parte fascinante también de nuestra profesión, porque nos permite ir digamos, destejiendo ese telar de descubrimientos y de ideas atravesadas por la cultura que van haciendo progresar el conocimiento. Bueno, muchísimas gracias. Te quería volver al tema de tu vocación personal y cuándo te diste cuenta, si fue un momento, si fue algo gradual. Mira, yo no vengo del área científica, estudié letras, no me gradué, fui madre muy joven, me dediqué a mis hijos, 4 hijos, pero siempre o sea, mi vocación inicial era la literatura. Cuando empecé a tener hijos, buscando algún trabajo que me permitiera, un trabajo part-time, que me permitiera estar con ellos y también trabajar, aquí en familia, con mi marido, qué sé yo, surgió la idea en esa época, imagínate hace 4 décadas, ¿no? En los años 80, el comienzo de los años 80, fines de los 70, no había carrera de periodismo, no era habitual que los periodistas que trabajaban en redacciones en ese momento, por supuesto, no estaban ni las redes sociales, ni los medios digitales. Cuando empecé a trabajar se trabajaba con papel y máquina mecánica. Después, como el gran avance, vino la máquina eléctrica, pero las primeras notas las escribía en unas hojas que llamábamos hojas pautadas, con unas rayitas así, verticales, como para que los diagramadores pudieran calcular a ojo o con alguna reglita más o menos cuánto iba a durar esa nota, ¿no? Porque no se podían cortar caracteres como ahora hacen los programas automatizados. Ni hablar de los programas de diseño como el InDesign, el Quark, que se usan ahora en las redacciones, que directamente uno puede, te piden, bueno, 3.950 caracteres, uno las escribe, las mandás, el diagramador ¡pac! Lo planta ahí, ya tiene todo diagramado, dónde va la foto, dónde va el estilo de la tipografía, y a lo mejor una página se puede diagramar en 15 minutos, ¿no? En ese momento todavía era con papel y carbónico, y las redacciones, que eran el principal motor o usina de las noticias, estaban llenas de gente bohemia, que en general o eran escritores frustrados o escritores, como fue el caso de Tomás Eloy Martínez y bueno, muchos otros, poetas, que bueno, veían en el periodismo una manera de ganarse el sustento cercana a la vocación primigenia de escribir. Y también personas, como digo, bohemias o fanáticos de algún tema. Por ejemplo, en el caso de La Nación, Germán Sopeña, que era periodista de economía, era un aficionado a la historia y a la vida del Perito Moreno, era una aficionada a la historia de los trenes, incluso dio una conferencia en la Royal Society, y así había otros que eran, bueno, aficionados a la aviación, y uno hablaba con ellos, y era maravilloso lo que sabían de esos temas, por los que nadie los estudiaban, porque era lo que les gustaba, ¿no? Y bueno, un poco por tratar de aprovechar esa posibilidad, empecé a hacer periodismo cultural durante poquito tiempo en la revista Vosotras, hice alguna nota, pero en ese momento también empecé a leer unas revistas, las revistas La Recherche, el Scientific American,
Discover, que llegaban a Buenos Aires, y me resultaban fascinantes, ¿no? Me producía un entusiasmo leer esas notas que explicaban cómo funcionaba el cosmos o cómo funcionaba el sistema inmunológico, las distintas preguntas de la ciencia del momento. Y se me ocurrió, porque digo, me gustaba como lectora, proponer notas que tuvieran que ver con ciencia o con ambiente en la revista de La Nación. Y bueno, propuse algunas sobre la pérdida de la biodiversidad. Me acuerdo que le habíamos puesto en ese momento Apocalipsis Now, era la época de la película. Después hice una sobre las lagunas bonaerenses con datos de un estudio local, porque cuando leí esas notas que llegaban de afuera, me resultaban tan apasionantes que me pregunté por qué acá no hay nadie haciendo lo mismo con lo que hacen los investigadores argentinos, que de hecho no existía la figura del periodismo científico o del periodista científico como tal, como la persona dedicada solamente a temas científicos. Había algún periodista, había algún médico que daba consejos médicos, había algún periodista que se ocupaba, por ejemplo, de la actividad nuclear, pero no había personas que trataran la información científica de la misma manera en que se aborda, por ejemplo, la información política o la información económica o la información deportiva. Entonces, bueno, llevé una colaboración en ese momento, como digo, no había estructuras así tan ya ordenadas para formar periodistas, ni periodistas científicos, y llevé una colaboración espontánea a la revista de La Nación. 2 semanas más tarde estaba en la tapa de La Nación, y bueno, para mí no solo fue en ese momento una sorpresa, un shock que me dejó bastante asombrada, porque no era fácil publicar en La Nación, se veía como un lugar bastante, nadie sabía cómo se hacía para ingresar en La Nación. Y los otros días leía justamente en un libro sobre quien fue una figura preponderante en la historia del diario y fue secretario general de redacción y ahora está en el directorio, que decía que La Nación durante mucho tiempo fue un diario para, digamos, como un núcleo de personas, y que se entraba solamente porque uno era conocido de las personas que dirigían el diario, ¿no? No es que se hacían ni concursos ni muchísimo menos. Ahora La Nación ya desde hace varios años tiene un máster al que pueden ingresar egresados de cualquier carrera, y entonces en general cuando tiene que incorporar nuevos periodistas suele incorporar a algunos de su máster, a los más destacados. Primero hacen una pasantía en el diario y si funcionan bien, bueno, les propone ingresar al diario. Pero en ese momento era como una torre de cristal, nadie sabía cómo se entraba a La Nación. Así que el hecho de que me publicaran una nota en la revista del domingo y encima había salido en tapa, para mí fue no por el dinero, debo decir, porque en realidad lo que ganaba como colaboradora era tan magro como lo que ganan ahora los colaboradores de cualquier medio periodístico, que es muy bajo, pero sí el hecho de que tenía una repercusión, una trascendencia, y bueno, la posibilidad de escribir y ver lo que uno escribe publicado. El día que salieron esas notas, nunca más pensé en dedicarme a otra cosa. Y bueno, ya empecé a hacer notas, cada vez salieron con más asiduidad, y estoy hablando de los años 80, y en el 91 recibí una llamada de esta persona preguntándome
si quería ingresar al diario. Y en ese momento fue también otro shock, porque yo seguía con, digamos, era como como uno de estos que tiran naranjas al aire y tienen que agarrarlas en el aire, porque manejaba todo el circo familiar, llevando a los chicos a un lado, trayéndolos, y en los espacios de los que disponía trabajaba como periodista, ¿no? Ya me había dedicado con asiduidad al periodismo, siempre en el área del periodismo científico. Acompañé esos años de colaboradora con lecturas voraces de todos los, no solo de las revistas que traían notas de muy buen nivel sobre temas científicos, sino también muchos libros sobre temas de ciencia. Fui haciendo una biblioteca muy nutrida, me encantó cada vez más, y me resultaba apasionante, creo que saciaba, soy naturalmente curiosa, como todos los seres humanos, y bueno, eso le dio como una puerta de escape a este impulso de saber, de conocer, de aprender. Me parecía cada entrevista la posibilidad de aprender, y de aprender de los mejores, porque son los que están construyendo el conocimiento. Así que la verdad es que fue una cosa que me fue apasionando cada vez más, pero claro, tenía el problema de la familia, que yo no delegaba, y ya trabajar con un horario en el diario implicaba una cantidad de cambios en la dinámica familiar, pero bueno, en ese momento dijimos, es ahora o nunca, porque... Y por suerte nos pudimos arreglar, ya mi hija mayor tenía 15 años, así que ayudó con los hermanos, la menor tenía 5, había que, como digo, ¿no?, llevarlos de acá para allá a sus clases, porque iban a una escuela pública todos, así que todo el resto, digamos, de actividades los hacían a contraturno, había que acomodarse, pero bueno, de alguna manera pudimos acomodar todo. Y hubo momentos incluso en que cuando los mayores estaban en la escuela secundaria, como estudiaban cerca de la Plaza de Mayo, y el diario también estaba cerca de la Plaza de Mayo, yo me iba al diario a las 8 de la mañana, un horario impensable para los periodistas de las secciones calientes, como se llamaban en ese momento, que terminaban a las 12 de la noche, y me quedaba hasta las 7 de la tarde, o sea, trabajaba cualquier cantidad de horas, pero lograba acoplar, me iba y dejaba a los chicos en la escuela, trabajaba durante todo el día y después volvía y los recogía de sus actividades y nos veníamos todos a casa. Eso fue hasta el 2000. En 2000 me propusieron hacer una página de ciencia y salud, igual que las que tenían política o economía, o sea, una página diaria que nunca había tenido el diario, porque siempre lo que había tenido eran notas sueltas o el suplemento en salud, que también lo creé yo en el 95 y se publicó entre el 95 y el 2000, y eso implicó ya tener que adaptarme a los horarios del resto del diario, que eran más o menos entre las 2 de la tarde y las 11 de la noche, pero por suerte ahí ya los chicos estaban un poco más grandes y un poco con ayuda del padre y qué sé yo, nos fuimos acomodando también, y entonces viví toda la experiencia hasta 2011, que el diario decidió cerrar esa sección de ciencia y salud, que era la más pequeña, debo decir, de todo el diario, pero tenía algo que creo que en ese momento no tenía ningún diario de América Latina, que era una sección que salía todos los días, como todas las demás, o sea que yo participaba de la ¿cómo se llama?, de la reunión de etapa, ¿no?, con el resto de los jefes de sección, y eso
fue también toda una experiencia y un acostumbramiento, porque al principio, claro, yo iba y hablaba de partículas, de virus, de bacterias, de ensayos clínicos, de ensayos en ratones, y un poco era como hablar en chino, al lado de los precios del petróleo, de los ministros que toman medidas, o de los problemas de la ciudad, o de los partidos de la selección, bueno, o de cualquier otro club, ¿no? Era realmente como hablar en chino, pero después de 7 u 8 meses en que nuestras notas nunca estaban en la tapa del diario, porque parecían como títulos estrambóticos, empezaron a aparecer, y cuando se cerró esa página, casi día por medio o una vez cada 3 días había un título de ciencia o salud en la página del diario. Ya sea un título desplegado o una llamada en la parte superior del diario, que nosotros le llamábamos, no me acuerdo, le habíamos puesto un nombre a esos titulitos pequeños, pero sí, estaba muy, muy frecuentemente, porque hubo como un acostumbramiento del resto de la redacción a estos temas, y siempre cuento como anécdota que a veces cuando anunciaba el resultado justamente de algún análisis, de un ensayo importante, me acuerdo que nos tocó, ¿cómo se llama? Nos tocó cubrir cuando fue el cambio en la indicación de la terapia de reemplazo hormonal, que hasta ese momento, principios del 2000, se indicaba a todas las mujeres que empezaban en la menopausia, y luego un gran estudio en 80.000 enfermeras demostró que era más digamos, los perjuicios que los beneficios. Y me acuerdo que alguien preguntó, ¿pero esto se hizo en ratones o en seres humanos? O sea, que poco a poco, de alguna manera, fuimos alfabetizando en el método científico al resto de la redacción. Y los temas que parecían tan abstrusos y tan lejanos empezaron a hacerse mucho más cercanos, más interesantes, y se le empezó a ver que podían ser muy interesantes para el público de un medio general como es La Nación, que no es un medio de nicho, no es un medio para gente especialmente interesada en estos temas, ¿no? Nora, te hago una pregunta. Vos, obviamente, de lo que decís, fuiste punta de lanza, innovadora en varias cuestiones. En ese proceso, como mujer, ¿te sentiste una más en la redacción? ¿Sentiste algo diferente por ser mujer? Mira, yo no puedo decir que nunca sentí ni agresión, ni una discriminación explícita, pero debo decir, y un poco porque yo soy también representante de una generación que no es la de nuestras hijas, de la revolución de las hijas. Y por ejemplo, yo jamás me planteé que yo podía llegar en la redacción a escalar, digamos, dentro de la escala jerárquica de la redacción, a ser o secretaria de redacción o prosecretaria de redacción. O sea, eso directamente no figuraba dentro de las posibilidades para mí, un poco por el tema en el que trabajaba, que sabía que no era el tema y nunca se consideró el tema principal, sino en muchos casos, no digo todos, pero en muchos casos hubo quienes veían el tema de la ciencia y la salud como una especie de adorno, ¿no? O sea, hoy todas las noticias son malas. ¿No tienen algo en ciencia? Como que, porque claro, como muchas de las noticias científicas a veces son esperanzadoras o abren nuevos caminos, ¿no es cierto? Nuevos tratamientos en el caso de la salud, o son realmente, tiene ese componente fantástico, ¿no es cierto? Como detectan ondas gravitacionales, o se fotografía por primera vez un agujero negro, entonces es algo totalmente fuera de lo común.
para muchos, las noticias de ciencia eran algo así como como la parte simpática o colorida, ¿no es cierto?, del diario. O sea que nunca se le dio la jerarquía, y de hecho, cuando se cerró la sección de Ciencia y Salud, me acuerdo que el secretario de redacción de ese momento, o prosecretario de redacción, pero bueno, la persona que dirigía las reuniones de etapa, hay que recordar que cuando se cerró esa sección llegó una carta firmada por 784 científicos al diario, objetando esa decisión, científicos argentinos y científicos que vivían en el exterior, y pidiendo que se revirtiera, ¿no? Era una sección, alguna vez un investigador argentino que hace mucho vive en México, tal vez lo conozcan, lo llamamos Pirincho Cereijido, una persona que trabajó con USAID, un experto en biología celular, me dijo, yo de lo que no es mi área, me entero por La Nación. Porque claro, en esa página nosotros íbamos siguiendo desde los descubrimientos paleontológicos hasta los trabajos en Science que tenían una relevancia importante y que era importante, digamos, que trascendiera el público especializado y llegara al público lego. Y entonces, bueno, discutíamos temas que tenían que ver con la geología, con el fracking, con el cambio climático, de todos los temas de salud importantes o trascendentes, cuando había cambios importantes en las teorías aceptadas hasta el momento, en fin, una amplitud temática muy, muy importante, ¿no? Así que, bueno, llegó esa carta de los 784 científicos, y un secretario de redacción me dijo, para mí no hay que tener una sección de ciencia y salud todos los días, no es necesario, como que, bueno, es un tema menor, entonces, o sea, un tema menor, como si fuera la moda, ¿no es cierto? Que uno dijera, no es necesario tener una sección de moda todos los días. Bueno, por lo menos, tal vez mi opinión sea un poco sesgada, pero yo lo sentía así, que alguien me diga en el siglo XXI que no es necesario tener una sección de ciencia y salud diaria, por lo menos me resulta extraño. Bueno, ¿Puedo interrumpir y adelantarme a la que será seguramente una sesión de preguntas y respuestas? Livio. Bueno. Porque me parece que esta instancia que comenta Nora es muy importante. Con Nora nos conocemos desde muchos años, desde los años 90 justamente. Fue muy lindo escuchar todo el recuerdo, sobre todo de esos años de juventud, de Nora con sus 4 pollitos. Siempre fue una colega admirada profesionalmente, y también por esa capacidad increíble de conciliar una familia numerosa con su actividad profesional y con el mayor rigor y la mayor dedicación. Extraordinaria realmente. Pero en este punto, el año 2011 no fue cualquier año cuando se cerró esa página. Y fue el año de Tecnópolis. Fue el año, si hacemos una lectura política, en que el kirchnerismo abrazó públicamente la bandera de la ciencia, se apropió, digamos, en cierto modo, legítimamente, y con falta de reflejos que ahora tardíamente aparecen, y la candidatura de Manes me parece que tiene que ver con eso, la oposición no salió a disputar esa bandera, sino que al contrario, abandonó la bandera de la ciencia, en cierto modo, y una lectura política, y esto lo digo yo, y la pregunta, Nora, es si coincide con este análisis, hasta qué punto o no.
es que Nora tenía un compromiso muy fuerte, no solo con la ciencia, sino especialmente con la ciencia argentina. Darle un lugar, y en ese sentido darle un lugar en el diario, un lugar destacado, y en ese sentido ser impulsora, de alguna manera. Y entonces mi lectura es, en cierto modo, le quitamos la capacidad a Nora de decidir como editora sobre una página diaria del diario, porque no podemos controlar su línea editorial, porque Nora no va a cambiar su línea editorial sobre la ciencia argentina. Y en este momento, 2011, hablar bien de la ciencia argentina es hacerlo el caldo gordo del kirchnerismo, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso. Comentar eso en este momento del relato de Nora, y si Nora coincide o no, hasta qué punto o qué lectura hace desde lo político. Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, la verdad, un cariño enorme te mando, y sí, con Ana, bueno, fuimos un poco contemporáneas en la práctica del periodismo científico cuando todavía era algo que no tenía muchos carriles y eso. La verdad, yo siempre me quedé estupefacta por el cierre de esa sección, porque debo decir que, ¿cómo nació esa sección? En el 95 me encargaron crear el suplemento de salud. El suplemento de salud salía los miércoles, y justamente por esos años el diario hizo una encuesta de lectores que les preguntaban todos los días, los llamaban a distintos lectores, 60 lectores en ese momento, y les preguntaban qué títulos les gustaron más hoy del diario. Y los miércoles siempre salía, o primero, segundo, tercero, salud, todo el suplemento. O sea, evidentemente, yo no lo atribuyo a que haya habido un mérito especial, pero el tema por lo menos interesaba, porque sintomáticamente estaba en primer lugar, segundo, tercero. O sea que contra la creencia generalizada de que era un tema menor, evidentemente era un tema que convocaba a los lectores. Atribuía a eso el hecho de que finalmente se decidiera abrir una página de ciencia y salud. Y en un momento, fue durante la época en que estaba Germán Sopeña de jefe de redacción, él dijo: ningún gran diario puede prescindir de una sección de ciencia y salud, tiene que tener, o sea que tuvo una visión para mí muy, muy afinada, y realmente siempre apuntó más allá de cuestiones ideológicas a una cuestión editorial, ¿no? Muy importante, que tenía que ver con que es un tema que no puede faltar, ningún diario importante podría prescindir de eso, y de hecho los diarios importantes no prescinden de eso. O sea, es un contenido que tiene muy bien desarrollado El País, que tiene The Guardian, que tiene el New York Times, que tiene The Washington Post. O sea, pensar que un diario hoy puede prescindir de un equipo de periodistas especializados en ciencia y salud y tecnología, o sea, es no vivir en la época. La verdad que yo me quedé estupefacta cuando me dijeron que lo iban a cerrar, y traté digamos, de indagar. Nunca se me ocurrió que podía ser eso, pero ahora que lo planteás, y tal vez puede ser de la misma manera en que durante la pandemia, como yo no me avine digamos, a plantear la línea editorial que se me pedía, cada vez fui teniendo menos espacio para notas, a pesar de que nunca hubo un reclamo explícito, ni mucho menos. Pero claro, cada vez se me pedían menos notas, porque las notas que interesaban eran las que de alguna manera interpretaban sesgadamente los números para demostrar realidades que no eran tales, ¿no? Entonces, bueno, durante
durante la primera parte de la pandemia, cuando hubo que dar a conocer mucho sobre el virus, la transmisión, etcétera, sí, trabajé muchísimo, pero, o sea, como digo, nunca fue explícito, nunca me corrigí, salvo una sola vez que realmente me enojé mucho porque me introdujeron una frase en la nota, pedí que me la sacaran, y me dijeron, bueno, entonces bajo la nota, porque no puede ser que, bueno, bájala. Y después, bueno, me llamó la jefa de redacción y hubo todo una... Pero salvo esa vez y algún pedido de que no nombrara, que no consultara ciertas fuentes, yo me resistí también, porque dije que más allá de la posición ideológica que era manifiesta de estas fuentes objetadas, la información y la interpretación que tenían de la pandemia era absolutamente rigurosa. Claro, sí, no es muy cómoda una persona que no se aviene, digamos, pero la verdad nunca lo había pensado, ahora que lo decís, no sé, excede no sé si es un poco conspiranoico, la verdad que no sé, pero bueno, tal vez. No se entiende por qué se cerró la sección, como digo, llegó una carta con más de 700, casi 800 firmas, pidiendo que no se cerrara, y realmente, si uno ve la distribución, después se cerró, o sea, se hicieron cambios, yo no sé si fue eso o si realmente la llegada de la nueva administración Saguier al diario, que impuso, antes La Nación era como la tradición y la permanencia, ¿no es cierto? Hacer cualquier cambio era tremendamente difícil. Después, al contrario, se pasó a considerar que todos los cambios eran beneficiosos, que había que estar cambiando todo el tiempo, y entonces sobrevino, digamos, de un extremo se pasó al otro, en el que todo el tiempo había que estar cambiando secciones, y tal vez puede ser que, digamos, llevados dentro de este afán de cambiar y de remozar el diario, pero la verdad no se entiende, como vuelvo con lo mismo, ¿no? Es inentendible que se haya decidido, y de hecho, antes de la pandemia, los propios dueños del diario pidieron que volviera a haber una página de ciencia y salud, pero en lugar de todos los días, 2 veces por semana. Pero evidentemente, a la vuelta, digamos, de toda la experiencia, se dieron cuenta que había que tener una sección de ciencia y salud. Después llegó la pandemia, y como toda la primera parte del diario estaba durante más de un año estuvo dedicada a la pandemia, esa fue la razón por la cual se explicó que no podía ser todo ciencia y salud, que podría haberlo sido perfectamente, ¿no? Pero bueno, la ciencia y la salud también tienen política, economía, o sea que bajo el cabezal de ciencia y salud podría haber entrado todo lo demás, pero se optó por otra modalidad de reservar, digamos, ponerle un cabezal coronavirus y también darle, digamos, en muchos casos, pasada la primera época de gran incertidumbre, volvieron a tomar los periodistas de política, digamos, el mando de la información en coronavirus, pero eso no fue solamente por el diario, ¿no? También es porque el propio gobierno y el propio Estado prefiere darle la información a los periodistas de política en lugar de dársela a los periodistas de ciencia y salud. Es una paradoja, pero bueno, como tantas otras. Nora, voy a volver un poco al tema de la educación del periodista. Yo tengo 3 textos, 2 creo que vos ya los abordaste, pero los leo y me interesa sobre todo, bueno, primero sobre el tercero, que es muy cortito. Pero el primero es algo que dice un periodista, Tom Brokaw, que dice: no soy un gran admirador de las escuelas de periodismo.
excepto las que se organizan en torno a la educación de artes liberales, compréndase historia, economía y ciencias políticas, y que luego aprenda a escribir. Ese lo dejo ahí. El segundo lo leo porque me parece que es una persona que hizo un camino inverso al tuyo. ¿Sí? Tal vez no requiera ningún comentario, pero me pareció interesante. Que dice, Isabel Allende, dice, del periodismo aprendí a escribir bajo presión, a trabajar con plazos, a tener espacio y tiempo limitados, a realizar y entrevistar, a buscar información, a investigar y sobre todo a utilizar el lenguaje de la mejor manera, más eficiente posible, y a recordar siempre que hay un lector del otro lado. Si hay algún problema en la forma de escribir la oración es porque está traducido ida y vuelta. Así que no se lo atribuyamos a Isabel Allende si algo suena mal. Y el tercero, que es el que me interesa, si tenés algún comentario, es un comentario de North Northcliffe, que dice, el periodismo es la profesión cuyo oficio es explicar a los demás lo que personalmente no comprendemos, que pareciera tener una connotación negativa, pero para mí es todo lo contrario. Es decir, yo admiro en un periodista la capacidad de decir algo de lo cual tiene un cierto conocimiento, pero que no conoce en gran profundidad. Si vos sos una periodista científica, no te alcanzaría el tiempo para especializarte en profundidad en todas las ramas de la ciencia de las cuales tenés que reportar. Y no sé si tenés algún comentario respecto a esa capacidad en cómo medir hasta dónde meterse, hasta dónde entender, cuándo es suficiente como para poder dar una noticia de calidad y veraz, porque eso es algo que yo admiro mucho en los buenos periodistas. Así que bueno, te pedía si tenés algún comentario sobre este tercer, las otras, si querés también, pero me interesa particularmente la tercera. Sí, sobre si es necesario formarse específicamente como periodista, y bueno, hacer más rápido que tener que aprender por tu cuenta, ¿no? Es cierto que el periodismo es un oficio. Si uno no se va a dedicar a hacer investigación en periodismo o en comunicación de la ciencia, no, digamos, realmente me parece que es más práctico lo que están haciendo ahora los distintos máster, por ejemplo, que toman personas que tienen ya un conocimiento de alguna disciplina y le dan las destrezas necesarias para hacer, digamos, trabajar en periodismo. Digamos, el periodista no es un investigador académico. Investiga, sí, pero investiga de una manera no académica, ¿no? Así que, de alguna manera, sí, uno podría decir que una formación, ya sea en historia, en economía, en química o en alguna otra ciencia, es muy útil en el momento de trabajar como periodista, porque uno tiene ya conocimientos más profundos de alguna disciplina que lo pueden ayudar si se dedica a cubrir esos temas, ¿no? No hay que pensar que quienes estudian una disciplina académica están preparados para ser periodistas porque está lejos, ¿no? de poder trabajar. El periodismo tiene sus propias normas, sus propias leyes, sus propias, digamos... Pero creo que lo que dice este periodista es que él no cree en las escuelas de periodismo, salvo las que, aún siendo escuelas de periodismo, se centran en esos temas. Es decir, no es que... ¿no? Sí, bueno, por eso es lo que hacen los máster, que toman a graduados de distintas carreras y entonces les dan un curso de 1 o 2 años, donde realmente confieren las destrezas necesarias para trabajar en periodismo. Y bueno, ¿quién va a decir que no es bueno ser licenciado en economía si uno se va a dedicar al periodismo económico? Por supuesto que uno ya viene con un bagaje de conocimientos que lo va a ayudar, pero solamente ser licenciado en economía no te habilita
para ser periodista económico. Eso es lo que hay que dejar en claro, ¿no? Después, lo de Isabel Allende, sí, lógico, uno cuando es periodista se acostumbra a trabajar muy rápido, tiene destrezas, y aparte tiene esa, digamos, ese concepto de que uno siempre está escribiendo para otro, y que tiene que, ese otro, otra, tiene que entenderlo, lo que uno le está diciendo, ¿no? Que es algo que no va más allá de lo que es un escritor literario, artístico, que tal vez escribe o para sí mismo o para la posteridad, y no tiene muy en mente que su texto sea legible, ni que sea fácil, ni que llegue a todo el mundo y que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Tiene otro tipo de experimento con el lenguaje, además, ¿no? Que no puede llevar adelante un periodista, porque un periodista sí puede experimentar un poquito con el lenguaje, pero no demasiado, porque en cuanto empieza a ser ilegible o difícil de entender, ya se aleja de lo que es el periodismo. Y con respecto a lo de que el periodista escribe sobre cosas que no entiende, bueno, hasta cierto punto, ¿sí? No los entenderá como, en el caso del periodismo científico, como el investigador, por supuesto. Pero si no entendés lo que estás escribiendo, no es buen signo, porque es un poco difícil que te entienda el que te va a leer o el que te va a escuchar. Al contrario, yo creo que uno como periodista científico primero tiene que tener una formación muy básica, por lo menos, si es una formación más profunda, mucho mejor, pero por lo menos una formación básica sobre los temas que va a cubrir, ¿no es cierto? O dentro de sus responsabilidades como periodista, figura el informarse, por lo menos si va a cubrir cierto tema, para tener una visión general, ¿no es cierto? O sea, ya sea que vas a hablar de dinosaurios o vas a hablar del sistema inmune, tenés que tener alguna idea de cómo funciona el sistema inmune. Por eso dije, al pasar, que junto con los primeros años de trabajo, me dediqué a leer vorazmente libros de todos los temas posibles que me parecían atractivos, ya sea sobre el cosmos, la mecánica cuántica. Por supuesto, no soy una física cuántica, pero tengo una idea más o menos somera de qué cosas se discuten. Sé que la mecánica cuántica rige el submundo el mundo subatómico. O sea, hay cosas que son, digamos, tengo ciertas nociones muy generales que me permiten hablar con un físico de temas que, por supuesto, si estoy hablando con Maldacena, no solo yo no lo voy a seguir a las ecuaciones, muchos físicos no van a entender las ecuaciones de Maldacena, pero tengo que saber lo mínimo indispensable como para poder pedirle aclaraciones y contar la historia de Maldacena en los términos más usuales posibles de sus investigaciones, en los términos más cercanos posibles a los que utiliza una persona lega, sin traicionar las investigaciones de Maldacena. O sea, un poco la historia o la anécdota esa de Einstein, que va una periodista y le dice, ¿me puede explicar la teoría de la relatividad para que la entienda mi abuelita? Y sí, pero entonces no va a ser la teoría de la relatividad. Bueno, esa es la situación que se nos presenta a los periodistas científicos. Tenemos que caminar por una línea delgada en que simplifiquemos tanto las cuestiones complejas como para que las entienda una persona lega, o sea, que no es ni biólogo molecular, ni virólogo o viróloga, pero que a la vez sea tan rigurosa como para que la lea un biólogo molecular o bióloga molecular, un virólogo a viróloga o el investigador que sea, y que no diga este texto está diciendo algo que no es. O sea, que diga este texto es absolutamente correcto. ¿Y eso cómo se hace? Bueno,
Mi receta personal es, como digo, primero se construye un lector, en mi caso que escribo, ¿no? O hablo, se construye un público ideal. Y mi público ideal es ideal en el sentido de que no de que sea el mejor posible, sino el público que yo me imagino. Y el público que yo me imagino es una persona que pasó por la secundaria, ¿no? Una persona que pasó por la secundaria, no con las mejores notas, y entonces no le explico la palabra átomo, no le explico la palabra célula, pero le tengo que explicar la palabra linfocitos, le tengo que explicar quark, le tengo que explicar, qué sé yo, spin, o sea, tengo que tratar de despojar mi discurso de la mayor cantidad de jerga técnica sin traicionar lo que estoy contando, ¿no? Y entonces ahí está el gran desafío, o sea, poder hablar de temas que son muy abstrusos y que a veces ni los propios especialistas que no están en el tema entienden, de tal manera que lo entienda una persona que no está especializada en esos estudios, en esas investigaciones. Cuando no puedo hacerlo sin recurrir a jerga especializada que no puedo explicar, prefiero dar menos detalles. O sea, uno nunca va a llevar a su lector, a su oyente, a entender las ecuaciones de los grandes físicos o las fórmulas de los grandes matemáticos. Tiene que parar antes. Lo que puede hacer, porque para eso se necesita una expertise, un conocimiento técnico que justamente no lo tenemos la mayoría de los periodistas científicos, ni lo tiene nuestro público, el resto de la sociedad. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es como invitar a nuestro público a asomarse, digamos, por la ventana a ver un gran paisaje. El detalle de ese paisaje dependerá del público al que nos estamos, con el que nos estamos comunicando. Va a ser un paisaje más, con un vuelo más elevado, como si estuviéramos así a vuelo de águila, que solo se ven algunos meandros de los ríos o las grandes cumbres, o será un paisaje más detallado en el caso de que nuestro público sea más especializado. Una cosa es escribir para la revista Ciencia Hoy, otra cosa es escribir para un diario de interés general, y otra cosa es hablar en un programa de radio sobre ciencia, ¿no es cierto? Pero el hecho de que nosotros vayamos graduando ese nivel no quiere decir de ninguna manera en absoluto que estemos traicionando el tema, digamos, lo que descubrieron los investigadores en ese caso, si estamos hablando sobre un experimento o el tema del que estamos hablando, ¿no es cierto? Podemos hablar con el mismo rigor, simplemente que tenemos que graduar, es como si miráramos con un zoom, ¿no? Tenemos que graduar de alguna manera nuestro telescopio, nuestro zoom, para ver dónde nosotros queremos enfocar la pintura que vamos a hacer de ese tema. Si nosotros estamos hablando para un público general, bueno, es difícil entrar en la parte más técnica del asunto, pero como decía, cada uno se hace un público. Yo no creo tampoco, que es algo que muchas veces tiene algunos cultores dentro del periodismo científico, que para hablar de ciencia haya que ponerse así, en papel de maestra jardinera, ¿no? Y hacer todo, y como es difícil, lo tenemos que hacer muy, muy facilito. No, o sea, nosotros estamos invitando al público, justamente, el ego, a que se asome a un misterio, a una investigación, a una historia que va a tratar de develar un enigma, pero no podemos
rebajar eso y hacerlo como si fuera una historieta ¿no es cierto?, para chicos de primer grado. Por eso digo que para mí, yo hablo para personas que pasaron por la escuela secundaria y por lo menos tienen nociones muy básicas, pero tienen algunas nociones de ciencia. Todo lo que es jerga técnica no hay ningún problema en aclararlo, pero tampoco podemos, digamos, distorsionar en aras de una presunta facilidad las historias en las que trabajamos. Eso me parece que es algo muy bueno del periodismo científico, y es que de alguna manera es un desafío para nuestro público. De alguna manera es un desafío, los estamos desafiando a que hagan un esfuerzo por entender temas que son muy complejos, pero que de alguna manera te dan la visión de dónde está el conocimiento de frontera, en la mayor parte de las veces, del mundo actual. Es difícil, pero tenemos que hacer el esfuerzo por traerlos lo más cerca posible de ese conocimiento sin, como digo, sin traicionarlo, ¿no? Bueno, a veces, les voy a contar una anécdota así de entre casa. A veces yo escribo una nota y se la doy a leer a mi marido, que nada que ver, porque a él le gusta el arte, la literatura, pero bueno, después de más de 40 años casados, tiene que leer las notas que le digo, mira, escribí esta nota, se la mando a ver si la entiende. Y muchas veces me dice, yo esto no entiendo nada. Le digo, vos decís siempre no entiendo, pero ¿cómo no entendés? Porque implica un cierto esfuerzo leer una nota sobre ciencia. Siempre hay nociones, tal vez nuestros lectores o los que nos escuchen, habrá algunos términos o algunos conceptos que no alcancen a entenderlos con precisión, pero van a tener ese panorama, ¿no es cierto? Y, digamos, a mí me parece que lo que uno tiene que tratar también de lograr es que cada una de sus notas, ya sea en la radio, en la televisión, sea algo así como algo que abre el apetito. Si no se llega a entender totalmente, por lo menos que abre el apetito por seguir investigando para entender un poco más. Personalmente, como digo, que no tengo una formación científica, es lo que me pasó con los libros de Stephen Hawking o de Carl Sagan o de tantos otros, que algunas nociones me costaba entenderlas, porque claro, son libros que pintan un panorama, pero uno no tiene el bagaje técnico que es todo el entramado que soporta esos conceptos. Pero bueno, es justamente ese esfuerzo que implica lo que hace más delicioso y más apetecible la lectura de estos temas, ¿no? Porque si fuera algo, bueno, para leer obviedades, ya tenemos el diario, ¿cómo se llama? Lleno de obviedades, de que tal figurita se peleó con tal, y ahora más con las ediciones online, ¿qué dijo tal de tal? ¿Cómo lo criticó tal a tal? Y uno abre la nota y no encuentra absolutamente nada. Por eso creo que el periodismo científico es una alternativa realmente que está a años luz de esas cosas, por suerte. Bueno, gracias, Nora. Me siento fantástico como moderador haber conseguido semejante respuesta. No sé si la pregunta tuvo algo que ver, pero ya esto hizo digamos, pena esta hora y media y mucho más. Te agradezco y creo que todo lo que dijiste va más allá de tu tarea específica, y como docente uno también puede sacar varias cosas muy importantes de lo que dijiste. Así que muchas gracias. Yo quiero, no le he dado lugar a Carlos, a ver si quiere decir algo o preguntar algo. Siempre me hace hablar, Livio, pero bueno.
Un gran gusto escucharte, ¿no? Y bueno, se me ocurren muchas preguntas, pero quiero preguntarte dos cosas. Hace poco un filósofo francés, una de las figuras de la fenomenología francesa, decía, casi no hay instituciones en Occidente que no estén en crisis. Y quizá también, escuchándote y viendo el panorama, al menos en este país, y también comparándolo con otro periodismo que habitualmente leo de otros países, uno ve que hay una cierta crisis, desorientación, y eso preocupa de cara a que a la vez hay cada vez más estudiantes de periodismo, ¿no? Y más chicos jóvenes que ven en esa vocación, en esa profesión, una realización profesional y vital, ¿no? Yo quería preguntarte respecto a eso, en primer lugar, algo que ya lo has dicho recién, y es que si hay un periodismo que ha conservado su profesionalidad, es el periodismo científico, porque se lo obliga su propia entidad, su propia constitución. No se puede salir a hablar sin haber estudiado, sin haberse preguntado, sin haber pensado, sin haber buscado eso que la ciencia busca, que es rigor. Y en ese sentido, parecería que el periodismo científico está llamado a ser punta de lanza también de una transformación, o en el sentido de un modelo de lo que debe ser, lo que está llamado a ser el periodismo. Y aquí va la pregunta. Yo creo que una de las razones de las crisis de las instituciones, que es decir, las crisis de los hombres y mujeres que las habitan, radica en la vocación. Es decir, en la claudicación frente a aquello que es inclaudicable en una vocación, y sin lo cual no puede existir. Todos reconoceríamos que en un médico hay un núcleo inclaudicable, que es la salud de sus pacientes, que es la vida que tienen enfrente. Y en el periodismo también es de aquellas profesiones, para mí, y escuchándote lo veo más claro, donde queda manifiesto un núcleo inclaudicable. Y ese núcleo inclaudicable es tratar de aproximarse lo más posible a lo veraz, a la verdad, a lo que es, aproximarse, ¿no? Y poner el esfuerzo de todo el rigor para llegar a eso. Y eso no se puede negociar, eso no se puede claudicar. Y por otra parte, un código de honor, es decir, al servicio de qué está el conocimiento que yo quiero transmitir a los otros. Y en la historia del periodismo hay periodistas que han resignado todo en su vida, pero no han claudicado a esta vocación profunda, que es un compromiso con la verdad, con la dignidad de la verdad, porque ahí se juega la dignidad humana y la dignidad propia, por tanto, ¿no? Y en lo que contaste, me pareció que está claro eso, ¿no? Con mucha sencillez, sin hacer de eso algo mesiánico, ni contarlo con palabras pomposas, sino con la sencillez de quien lo ha vivido, porque de otra forma no podría vivir su vocación. Me gustaría, si tenés un comentario sobre eso, sobre esto inclaudicable del periodismo, ¿qué es para vos? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles, si tuvieses que elegir una, dos, tres experiencias de encuentros con científicos que han marcado tu vida, cuáles serían? Bueno, con respecto al compromiso, no sé, yo creo que es algo que
estoy de acuerdo en que el periodismo científico marca digamos, una diferencia en esta época en que se confunde tanto periodismo con entretenimiento, ¿no? Porque cada vez más, yo no miro televisión, ahora, digamos, estoy trabajando normalmente a esta hora y cuando termino de trabajar prefiero hacer otras cosas, y nosotros cuando éramos muy jóvenes teníamos un Zenith blanco y negro que se rompió y dijimos, vivíamos en un departamento chico, con 4 chicos alrededor, dijimos, no arreglemos el televisor porque nunca tuvimos televisión, así que los chicos crecieron sin televisión y nosotros nunca nos acostumbramos a mirar televisión, así que no se usa televisión para ver los programas de la noche, lo cual a veces pienso que es un déficit que tengo porque hay algunas cosas de las que pasan entre los grandes figurones de la tele que me entero después por Twitter, pero sí me doy cuenta, porque las veces que me llegan videos, etcétera, y los comentarios que veo, y las ediciones online que mezclan lo audiovisual, o sea, incorporan lo audiovisual, y además se ven los estudios sobre periodismo que hay también, que cada vez se va confundiendo más el periodismo con el entretenimiento, y todo es un espectáculo, ¿no? Ya de hecho, en las redacciones, donde esa búsqueda de la verdad de la que vos hablabas, era algo sagrado en el sentido de, más allá de lo ideológico, mentir sobre un hecho era algo inconcebible tal vez hace 20 años, como digo, más allá de lo ideológico, porque cada medio podía tener una línea ideológica, pero no se permitía mentir. Ahora, sin embargo, es lícito mentir, parece. ¿Sí? Se miente, algo inconcebible para un periodista. Y además, cuando sobrevinieron las ediciones online, empezó a regir la lógica de la televisión, y entonces todo vale o no vale de acuerdo a los clics, o sea, al, entre comillas, rating. Y entonces, si una nota, como dicen los encargados de las ediciones online, vuela, hay que tenerla mucho tiempo ahí y es muy importante, y entonces el periodista que produjo, digo, muy conscientemente produjo, porque ya no se trata ni siquiera de escribir, a veces son 3 párrafos y un título, y eso es lo que se llama nota, ¿no? que antes hubiéramos considerado, a lo mejor es tomar una gacetilla, agregarle 2 datos y con eso se hizo una nota y se puso un título, pero si tiene muchos clics, ese periodista es el astro o la estrella de la redacción. Entonces, la verdad que uno puede buscar, digamos, con los medios que tiene, equivocadamente o no, llegar a una verdad provisoria, que como cualquier ser humano puede tener errores, pero que jamás traicionaría adrede, bueno, ya pasa a un segundo, tercer plano, porque lo importante no es descubrir la verdad, lo importante es tener impacto, tener clics, que todo el mundo, que todos los medios lo reproduzcan, y entonces, bueno, es muy distinta la práctica del periodismo actual a la que conocimos quienes, y no lo quiero decir como una cosa así, todo tiempo pasado fue mejor, nada más lejos de mi intención, porque considero que los nuevos medios tecnológicos dan posibilidades muy interesantes, maravillosas, hay una comunicación directa, por ejemplo, a mí no usé nunca Facebook, nunca, pero sí me
me encantó, en cuanto entré en Twitter, me encantó por esa posibilidad de recibir noticias, es el vértigo de la noticia en estado puro, además de todo lo demás, ¿no? De la agresión, etcétera, etcétera. Pero esa posibilidad de recibir noticias de todas partes del mundo, de estar comunicado con periodistas e investigadores de todas partes del mundo, así directamente y al instante, es algo que para una persona que es un poco adicta a la información, es como el medio que te captura y no te deja salir, porque en cualquier momento entras y hay novedades, ¿no? Y hay novedades y dichas muy rápido, o sea, es como el chisme de barrio, porque el título y 2, 3 detalles y chau. Después, si uno quiere, bueno, fenómeno, profundiza más. Pero quiero decir, así como hay muchas cosas buenas, hay que reconocer que se perdieron muchas cosas, y una de las muy importantes que se perdió es ese por lo menos respeto por la verdad, ¿no? O sea, uno podía equivocarse, pero no podía mentir a sabiendas. Y ahora se miente a sabiendas. Y no es que miente uno, o dos, o tres. Uno, o dos, o tres son respetuosos de la verdad, porque la mayoría miente, ese es el problema. Pero eso es algo que no se da entre quienes digamos, se especializan y se forman y se entrenan como periodistas científicos. De alguna manera, porque si bien todos sabemos que en la ciencia también hay de todo, hay fraudes, hay retractaciones, hay, digamos, trabajos que se publican aceleradamente, hay engaños, como en toda actividad humana. Pero el sistema científico en sí mismo valora el rigor, valora la verdad justamente, la honestidad intelectual, valora la honestidad intelectual. Ese es digamos, como el máximo valor. Y eso también, de alguna manera, no solo selecciona un tipo de personas, que como decimos, puede haber, como en cualquier actividad humana, los hay mejores, peores, más o menos, pero yo siempre digo que a mí me tocó, y considero que, como a todos los periodistas científicos, que tenemos un privilegio, y es que tenemos que hablar todos los días con la mejor gente del país, con la gente intelectualmente más honesta, altruista. Lo vimos ahora en la pandemia, cuando miles de investigadores se volcaron a decir, yo sé esto y puedo contribuir con esto. ¿Para qué sirve? Úsenme para lo que sé. Y eso generó cientos de aportes en la pandemia, pero de una manera totalmente desinteresada, dejando de lado las carreras personales, dejando de lado la competencia normal en la actividad, uniéndose investigadores de todo el país. Entonces, de alguna manera, esa ética de trabajo y esa ética de vida, para mí, de alguna manera permeabiliza en el periodismo científico, porque también los periodistas científicos, en cuanto estalló la pandemia, dejamos de lado la diferencia de en qué medios trabajábamos, por lo menos desde la red argentina de periodismo científico, nos pasamos contactos, colaboramos, nos pasamos noticias, nadie dijo, uy, yo tengo esta primicia y no se la voy a contar a nadie. Al contrario, compartimos primicias, compartimos, cuando tuvimos dudas, en un grupo de WhatsApp de la red podíamos chequear, esta información está bien o no, siempre pensando en ofrecer la mejor información posible, dar información fidedigna y además
con la responsabilidad de que lo que nosotros publicábamos, y no es una exageración, porque de hecho pasó, podía ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? O sea que, de alguna manera, sí, nosotros adquirimos esa ética de trabajo, ¿no es cierto? Que, como todos, podemos errar, pero nuestra ética de trabajo es siempre tratar de ser lo más honestos intelectualmente posible. Y tenemos, por supuesto, dentro de nuestras destrezas, de nuestra formación, de nuestras normas de trabajo, muchas de las normas que rigen la actividad científica, ¿no es cierto? Y nos entrenamos para entender cómo trabajan los científicos y científicas. Y tenemos ciertas reglas que nos ayudan como red de contención para equivocarnos lo menos posible. Por ejemplo, consultar con muchas fuentes, tener referentes de confianza, tener una formación mínima en el manejo de estadísticas. Hay una cantidad de destrezas, de capacidades que desarrollamos los periodistas científicos y que nos ayudan a justamente practicar, poner en práctica todas estas capacidades para practicar la profesión o el oficio, si querés decir, porque no sé si es una profesión o simplemente un oficio, pero bueno, practicar este oficio de la mejor manera posible. Y eso, bueno, gran parte lo aprendimos del sistema científico, de los propios investigadores, ¿no es cierto? Esa discusión intelectual, con honestidad intelectual, que se puede dar cada uno desde distintos puntos de vista, confrontando para llegar realmente a poder entender un tema, aclararlo, presentar distintas evidencias, y tratar de llegar a un consenso, que es algo usual en la comunidad científica, bueno, me parece que es, pero siempre sobre evidencias, analizando las evidencias, poder argumentar, es algo que nosotros ponemos en práctica como periodistas científicos, y no sé si en las otras ramas del periodismo es muy difundido. Realmente, por lo menos no entre la mayoría de las grandes figuras del periodismo político, económico del país, uno no ve ese rigor, para nada. Habrá alguna excepción. En cambio, entre los periodistas científicos, casi no hay excepciones en cuanto, estoy hablando de los que nos dedicamos específicamente a estos temas, no a los que se ponen a opinar de estos temas y dicen cualquier cosa. Los que nos dedicamos a estos temas, hay siempre un anhelo, una necesidad, una aspiración de ser lo más fidedignos posibles, de trabajar con la mayor honestidad, digamos, de pedir distintas visiones sobre un mismo tema, de chequear los datos, de no equivocarse, ¿no es cierto?, en el análisis de los temas, realmente que es maravilloso, y eso lo compartimos entre todos los colegas, y es maravilloso, y es lo que nos permitió justamente, ¿no? Y no de ahora, de siempre, pero ahora se vio muy acentuado por la emergencia, nos permitió trabajar como si fuéramos todos de un mismo medio, a pesar de que cada uno tenía su propio espacio, en su medio, tenía que producir títulos, digamos, o notas, historias que llamaran la atención y que fueran valoradas por su público, y sin embargo lo pudimos hacer sin necesidad digamos, de abarrotar información y sin necesidad de usar el secreto, y no, al contrario, nos compartimos los números de teléfono, discutimos los temas sobre los que no estábamos seguros. No, realmente creo que no hay otra comunidad dentro del periodismo que trabaje de esa manera, me parece, ¿no? No, para nada creo que haya, uno no advierte
esa unidad de criterios, digamos, y de chequeo de las fuentes, de cómo se analizan los temas que se da en el periodismo científico. Acá alguien me pregunta si hubieras estudiado o decidieras estudiar una carrera científica, ¿cuál sería? Patricia Alvarado, hola Patricia. La verdad soy muy veleta, no sé cuál hubiera, porque voy a hacer una nota de neurociencia, por ejemplo, una época estaba totalmente fascinada por las neurociencias, y leía los libros de neurociencias, y todo lo que me interesaba tenía que ver con las neurociencias, y cómo funciona el cerebro, y después de repente me apasiono por el sistema inmunológico, me toca ir a entrevistar a Gabriel Rabinovich, o a Jorge Geffner, o a otro inmunólogo o inmunóloga, y me vuela la cabeza la inmunología, y yo digo, ¿cómo puede ser que esto funcione así? Y después me toca hacer una nota de virología, o sea, no sé, pienso que me encanta tanto el periodismo científico, porque justamente a uno le da la oportunidad de despertarse cada día con un nuevo desafío, con un nuevo aliciente, con un nuevo tema por descubrir, por dominar, por leer, por entender. De repente te toca ir a entrevistar a físicos cuánticos y volvés y te querés leer todos los libros de física cuántica para entender esa nota que vas a escribir. Así que, y cuando hablas con un paleontólogo decís, pero qué maravillosa que es la paleontología. Y porque sí, una vez uno de mis hijos, que ahora, bueno, es matemático, y vive afuera, pero me contó que lo había invitado una persona para ir de paseo a su casa, que estaba en las afueras de la ciudad, una persona que era ingeniero agrónomo, algo así, pero un gran experto en bosques. Y me dice, ay, qué lindo es hablar con alguien que sabe mucho de un tema. Y yo le tuve que contestar, ¿ves? Ahora me entendés, porque qué hermoso, no hay nada más lindo en la vida que tener la oportunidad de hablar con alguien y encima que está dispuesto a explicarlo. Más no se puede pedir. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias también por la pasión. Y si tuvieras que contar alguna entrevista con algún científico que te ha marcado en la vida, ¿te acordás de alguna que... No, hay muchas, como digo, y además, para mí, cada tema, cada científico es como que, nada que ver esta imagen que voy a dar, pero es como tener que elegir entre los hijos. No, son todos lindos, ¿no? Porque uno es lindo por una cosa, otro es lindo por otra es linda por otra. Por supuesto que hay algunos o algunas, porque hay muchas científicas de las que uno se siente más cerca o porque le tiene una admiración particular, ya que va más allá de su tarea estrictamente científica, la respeta como persona, como qué sé yo, hay tantas facetas, ¿no? Pero algún otro científico porque tiene un tema espectacular y a uno le encanta, alguno porque es realmente destacadísimo. No podría elegir, pero si tengo que elegir por cholulismo, tendría que decir, la vez que lo entrevisté a Hawking, que prácticamente no podía hablar, pero bueno, solamente, como digo, es una cuestión de cholulismo, ¿no? Pensar que el trabajo a uno la habilita para estar así mano a mano con un personaje, con una personalidad de la estatura de estos físicos que hacen historia, o qué sé yo, pero hay tantos. Está Niels Dehn, porque escribió 3 libros que para mí son cruciales para entender el cerebro, descubrió áreas del cerebro que nos habilitan la lectura,
bueno, y realmente, un poco volviendo a lo que decía antes, hablar con alguien que sabe mucho de algo y además tiene ganas de explicarlo, es maravilloso. Y acá en el país hay muchísima gente muy brillante y que está encantadísima de hablar, de explicar qué es lo que está haciendo, qué es lo que descubre. Y realmente es maravilloso y por eso uno tiene que estar agradecido, ¿no? Porque por supuesto que para cualquier investigador o investigadora es lindo salir en los medios de comunicación, pero también a veces uno es un poco, digamos, además de salir en los medios de comunicación, hay que hacer papers, hay que hacer informes, hay que rendir cuentas en el ministerio, en la vida de los científicos es una vida muy atareada, siempre lo fue más ahora durante la pandemia, así que para mí siempre estoy agradecida que nos dediquen, ¿no? Muchas veces un tiempo largo para hablar sobre sus investigaciones y que estén dispuestos justamente a hablar con personas que no tienen el nivel de conocimiento que tienen ellos sobre los temas, por supuesto. Así que siempre es maravilloso, ¿no? Y hay, bueno, a mí me tocó entrevistar a tanta gente que a lo largo de tantos años, de hecho, nunca fui muy rigurosa, antes no era, ahora con la computadora y todo eso es más fácil, pero en su momento, cuando no era tan fácil guardar una copia de lo que uno hacía, no pude guardar rigurosamente todas las entrevistas que hacía, pero en algún momento junté en un libro muchas de las que pude recuperar de las entrevistas que había hecho, justamente con esa sensación, porque dije, ay, tuve tanta suerte de que pude entrevistar a tanta gente que son nombres que quedan premios Nobel, qué sé yo, la entrevisté a Françoise Barré-Sinoussi, que descubrió el virus del SIDA, qué sé yo, a Carl Sagan, a uno que decía que los virus, que los virus determinaban todo en su momento y había descubierto hace 40 años o 30 años los virus, que los genes determinaban todo y entonces había descubierto el gen que determinaba la homosexualidad. Y justamente en la introducción del libro se llamaba Dean Hammer, el científico. Y esa es la entrevista que abre el libro, y la que cierra el libro es una entrevista a Alberto Kornblit, donde cuando se gana el premio Konex, y dice, los genes están sobrevalorados. Y justamente en la introducción, una de las cosas que ponía es que reunir todas esas entrevistas me daba la pauta de realmente cómo va cambiando la ciencia y cómo se van refutando muchos de los descubrimientos y de los avances, ¿no? Porque la primera entrevista que había recuperado era de un momento en que se le atribuía a los genes como un poder absoluto, y en la última decía, no, un momento que no exageremos, ¿no es cierto? O sea, se había pasado justamente el péndulo, estaba del otro lado. Pero bueno, a lo largo de esas entrevistas es muy lindo ver cómo van cambiando las distintas ideas, los distintos conceptos. En algunas se habla un poco más de un descubrimiento preciso, en otras de ideas más generales, pero bueno, como digo, tuve la suerte de entrevistar a muchísima gente, entonces elegir una en particular, salvo estas que por lo que parecen así casi imposibles, no podría elegir. Me encanta, cada día me encanta cuando salgo a hacer una entrevista, me encanta la posibilidad de
de aprender algo nuevo, así que para mí son todas maravillosas, qué sé yo, de repente hay alguna con una experiencia un poco más floja, pero no, en general. Y muchas veces uno se va con la idea como diciendo, uy, este tema, porque claro, uno necesita temas que sean hechizantes, ¿no? No solo para uno, sino también para los lectores o para los oyentes. Y a veces uno sale dispuesto a hacer una entrevista o a escribir sobre un tema y dice, uy, este tema me parece que va a ser un poco aburrido. Y sin embargo se lleva una sorpresa increíble. Dice, ay, yo pensé que esto no daba para mucho y resulta que me encuentro con un parque de diversiones. Así que, no sé, es muy difícil elegir una entre tantas, de tanto tiempo y tan diversas y tantos temas diferentes. La verdad que no se podría elegir una sola. La de Hawking la recuerdo mucho porque era una de esas figuras inalcanzables y fue la única vez que el diario me pagó un viaje para ir a entrevistar a alguien. Porque siempre cuando viajé fue por invitación, porque el diario no pagaba viajes para hacer notas de ciencia. Y así uno se encontraba, por ejemplo, que venían periodistas del New York Times para hacer notas de las momias que hay en el norte, pero no, desde acá no nos mandaban a nosotros a hacer notas sobre descubrimientos arqueológicos, así que las veces que viajé siempre fue por invitación. La única vez en 40 años en que el diario dijo, no, hacé la mochila, y porque iba Hawking a Chile a dar una conferencia de esas multitudinarias que dio él en una época, y entonces, como era una figura tan popular, me dijeron que fuera a entrevistarlo. Entonces era algo realmente fuera de lo común. Habló muy poco, no podía hablar. Más que nada la nota se trató sobre la conferencia que dio. Las que me traducían más lo que él contestaba eran las enfermeras que estaban ahí, pero fue un shock impresionante, porque uno leía, bueno, que era una persona que estaba postrada, que estaba en silla de ruedas, pero verlo frente a frente era tremendo, 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 tremendo. Después traté de entrevistarlo porque mi hijo hizo un postdoc en la Universidad de Cambridge, y entonces cuando iba por ahí cerca, por alguna invitación, yo me tomaba un avión y me iba a visitarlo, y él, como digo, hizo un postdoc de matemática, y el Instituto de Matemática de Cambridge tiene 5 edificios muy nuevos, todos circulares, y uno, no era el que estaba mi hijo, pero estaba así en la otra parte del terreno, digamos, me parece que se llamaba Instituto Newton, era el instituto donde trabajaba Hawking. Entonces dije, no, ya que voy a Cambridge, tengo que entrevistar a Hawking. Y mandé un pedido de entrevista, pero me mandaron en ese momento era por fax, porque no había correo electrónico, o no era de uso tan frecuente. Me mandaron un fax diciendo, el profesor Hawking no está dando entrevistas. Así que no lo pude realmente entrevistar como me hubiera gustado a mí, con más tiempo, estando así un rato largo, ¿no? Porque cuando fui a Chile había un tiempo muy limitado para entrevistarlo. Pero bueno, ya su estado estaba cada vez peor, y realmente solo se encontró con José Edelstein. No daba entrevistas mayormente, salvo a algún medio del hemisferio norte o algún físico, como fue en este caso, ¿no? Pero bueno, realmente algo era todo fuera de lo normal, por eso me acuerdo tanto de esa entrevista. Muchas gracias, Nora. Carlos, ¿querés que lea lo que puso Olivia en el chat? ¿O lo querés leer vos? No, léelo.
Livio dice, lamentablemente estoy con una muy mala conexión y no quiero entorpecer esta hermosa charla saliendo muy entrecortado. Por ende, le dejo el cierre al director del Centro de Hermenéutica. Agradezco muchísimo a Nora, a los invitados especiales anteriores, a todos los que han seguido el ciclo y a los que lo hicieron posible con todas sus actividades de preparación y difusión. Gracias a Carlos y al Centro por la oportunidad de realizar este ciclo. He aprendido mucho. Bueno, Nora, muchísimas gracias. Ha sido un cierre brillante de este ciclo, como para enamorarnos cada uno de nuestra propia, o redescubrir nuestra propia vocación. Perdón si hablé mucho. No. Quiero contar pero una anécdota que para es el mí... entusiasmo. Sí, quiero contar, no una anécdota, sino una impresión, algo así. Yo viví tu profesión desde otro lado, que es quien estaba a cargo de una institución donde había muchos científicos. Y entonces los científicos siempre vivían con ilusión, con un deseo de ansiedad tu presencia, porque claro, era la posibilidad para ellos de mostrar lo que hacían y lo que... Entonces, que llegara Nora Barth a un laboratorio era una cosa muy importante, digamos. Todo el mundo decía, y hubo veces en que venían políticos o figuras de la política importantes y no interesaba nada, lo que interesaba era que venía Nora Barth, ¿no? Entonces, claro, yo que tampoco vengo del mundo de las ciencias naturales o las ciencias duras, claro, para mí también Nora Barth era como un personaje que llegaba a visitarnos y a conversar con... Y esta entrevista que hemos tenido, claro, devela ese otro costado, que es la mujer, la persona apasionada, porque claro, yo he asistido a algunas entrevistas tuyas y como es la navaja de Occam, ¿no? Digamos, corta un pelo en el aire, digamos. Entonces, es maravilloso que también, junto a ese rigor y a esas preguntas agudas que he visto en las entrevistas, como detrás de eso hay una persona entusiasmada, apasionante, madre de familia, sensible. La verdad que te agradezco mucho y para mí ha sido, y supongo que para todos, una maravilla también poder ver este costado humano de una vocación que es lo que dijiste al final, una pasión vivida, hecha vida. Así que muchas gracias, Nora. Muchas gracias a todos los que han estado, los que van a ver este programa. Gracias a Ana María, que también se dedica a la difusión de las ciencias y que dirige en la universidad una carrera vinculada a la comunicación. Y bueno, ojalá podamos entusiasmar a los jóvenes que sigan sus carreras por una convicción profunda y que descubran eso que es inclaudicable de una vocación. Gracias a todos, mil gracias Nora. Muchísimas gracias a ustedes, y la verdad es que debo decir que Ana María tiene una claridad teórica, conceptual, realmente aporta en la red de periodismo científico, pero además nos aporta a cada uno de nosotros una mirada con una profundidad que uno, claro, dedicado a la práctica, muchas veces carece de esa mirada tan profunda, tan fundamentada. Así que para todos nosotros le tenemos una admiración absoluta. Y ojalá haya más estudiosos de la comunicación, que hagan estudios, que investiguen, que nos ayuden a ser mejores, ¿no? Porque nosotros nos enriquecemos a partir de la práctica, pero se necesita esa dimensión teórica que nos ayuda a, digamos, analizar los problemas y a encontrar la mejor forma después de llevarlo a la práctica. Así que
Bueno, para mí un honor, muchísimas gracias, y debo decir que siempre me siento en deuda, porque yo sé que uno llega a pocos, llega a los que conoce, a los que se entera. Tenemos una deuda, ahora estoy tratando de subsanarla con las ciencias sociales, pero porque, bueno, de alguna manera las ciencias sociales siempre se orientaron a los suplementos de cultura, y entonces los periodistas científicos no podíamos mucho llegar a estos trabajos, digamos, a la investigación en ciencias sociales, y de hecho se producía hasta una incomprensión de lenguajes entre los periodistas científicos y los científicos sociales. Así que soy muy consciente de las falencias que tenemos por ejemplo, con los investigadores e investigadoras del interior del país, de las provincias, que uno está tan centrado en Buenos Aires que muchas veces se deja dominar la agenda por esto que atrae la atención, y además que tiene artilugios para contactar al periodismo mucho más aceitados, ¿no? Así que siempre uno siente una deuda o sea, da a conocer una parte, pero queda una parte muy grande que no se da a conocer y que uno quisiera, pero bueno, tenemos nuestras limitaciones. Ojalá que nos lleguen todas esas novedades, esas investigaciones, esos estudios, para que podamos darlos a conocer y que también el resto de la sociedad pueda conocer verdaderamente lo que se hace acá en la Argentina, que, como digo, en la pandemia, entre todas las cosas malas que trajo esto que es maravilloso, el conocer a investigadores e investigadoras de otros puntos del país que están haciendo una tarea, son brillantes, están haciendo una tarea espectacular, y de los cuales no habíamos siquiera escuchado hablar. Así que ojalá que esto abra esa compuerta, y cada vez más podamos realmente dar a conocer en las páginas de los diarios, de los sitios de internet, de los programas de radio y de los programas de televisión, que haya más periodistas científicos ocupando los lugares que deberían ocupar en los centros de información, y que puedan dar a conocer todo lo que se hace en el país. Si uno pudiera decir cuál es el anhelo, es ese, ¿no? Que realmente se abran esos lugares, que se le dé el lugar al periodismo especializado, para que dé a conocer una realidad que es subterránea, está ahí, escondida, y es un tesoro que tenemos, que es tan valioso como el litio, el petróleo, la soja, y todo eso que está ahí, y sin embargo está sepultado. Así que ojalá que esto abra nuevos lugares. No soy muy optimista en ese sentido, pero bueno, hay que seguir luchando. Muchas gracias, Nora. Muy buenas. Gracias a ustedes. Una palabra. Carlos, vos decías la vocación como pasión, que Nora ejemplificaba eso, la vocación como pasión. Y yo le agregaría, a partir de estas últimas palabras de Nora, como pasión inagotable. Claro. Sí. Inagotable. Así es. Bueno, gracias, Ana María. Gracias, Nora. Gracias a todos. Y muy buenas noches. Y espero que nos podamos ver pronto. Adiós.